Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema corriente eléctrica. Bien, cuando nosotros analizamos la palabra corriente eléctrica, tal vez se nos venga a la cabeza un aparato electrónico que necesita de corriente y que la tenemos que conectar a un toma corriente en la casa. Pero vamos a entender cómo se origina esta corriente eléctrica y para qué nos va a servir. Bien, entonces, ¿cómo se origina esta corriente eléctrica? Cuando se aplica un campo eléctrico a un conductor, en este caso las cargas eléctricas se desplazan en su interior y se origina la corriente eléctrica. En el caso de un conductor metálico, cuando se aplica el campo eléctrico, los electrones libres son sometidos a una fuerza eléctrica que hace que se desplacen dentro de este conductor. Entonces, corriente eléctrica se denomina el desplazamiento de las cargas eléctricas a través de un material conductor. Aquí tenemos una imagen que determina lo que sucede dentro de un material conductor. Dentro de este material existe un campo eléctrico que está sometido en este material y pues los electrones que están dentro de este material van en sentido contrario y se produce la corriente eléctrica. Entonces, para producir corriente eléctrica existen algunos generadores. Vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Bien, las cargas eléctricas en movimiento forman un tipo de energía a la que vamos a llamar energía eléctrica. Y para conseguir un movimiento permanente de estas cargas eléctricas es necesario que un instrumento genere este campo eléctrico y se les pueda dar cargas a la energía eléctrica. Entonces, vamos a llamar generador eléctrico a todo dispositivo que es capaz de transformar de alguna forma de energía en energía eléctrica. Recordando siempre que un generador eléctrico solamente es capaz de transformar, porque solamente cambia el tipo de energía que esté establecido antes en energía eléctrica. Y la cantidad de energía eléctrica que el generador es capaz de producir se relaciona con una magnitud y esta magnitud le vamos a llamar fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz también se denomina como FEM de sus iniciales. Entonces, la fuerza electromotriz es la energía que el generador comunica a cada unidad de carga que se atraviesa. Bien, la fuerza electromotriz se representa con la letra griega epsilon. Bueno, aquí no está, pero FEM. Utilizaremos esta letrita, una E media curvadita. Y en el sistema internacional, la unidad de medida viene a ser el voltio, lo que usualmente conocemos. Entonces, cuando nos dice que un aparato electrónico tiene, por ejemplo, 3 voltios de energía, se está refiriendo justamente a la FEM o a la fuerza electromotriz que produce. Bien, vamos ahora a ver, existen algunos tipos de generadores eléctricos en función de cómo se produce la energía. Entonces, tenemos un tipo de generador mecánico. En este caso, transforma la energía mecánica en energía eléctrica, como por ejemplo los dínamos y los alternadores, los aparatitos que tenemos aquí. Un alternador de energía que transforma la energía mecánica o en movimiento en energía eléctrica. Ahora, luego tenemos un generador solar. Bueno, como su palabra lo indica, transforma energía solar en energía eléctrica, como por ejemplo células solares o estos paneles solares que usualmente solemos ver y que son fáciles de encontrar en algunas casas inclusive. Bien, los generadores de tipo químico, que pues en este caso transforman la energía química en energía eléctrica, como por ejemplo pilas, acumuladores, que son llamadas las baterías. Y aquí tenemos la imagen de una pila. Bien, así como existen generadores eléctricos, existen algunos receptores eléctricos. En este caso, la energía eléctrica se transforma en otros tipos de energía.
Bueno, los generadores son los que transforman otra energía en energía eléctrica y los receptores son los que transforman energía eléctrica en otro tipo de energía, como puede ser mecánica, calórica, luminosa, química, etc. Entonces, las fuerzas eléctricas son atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. Y vamos a ver algunas clases de receptores eléctricos. Bien, según el tipo de energía que transforman, los receptores se clasifican en los siguientes. Tenemos, por ejemplo, eh, receptor térmico. En este caso transforma energía eléctrica en energía calórica. Como por ejemplo cualquier estufa eléctrica o los generadores de calor que utilizan para calentar una habitación, etc. Tenemos el tipo de receptor lumínico. En este caso transforma energía eléctrica en luz, como por ejemplo una lámpara. También puede ser un foco, cualquier tipo de objeto que se traduzca en luz. El tipo de receptor mecánico. En este caso transforma energía eléctrica en energía mecánica, como por ejemplo el motor eléctrico. Y también tenemos el receptor químico. En este caso transforma energía eléctrica en energía química, como por ejemplo el experimento de una cuba galvánica para recubrimientos metálicos. Este tipo de material se utiliza para quitar el exceso de, por ejemplo, óxido en algunos elementos metálicos, donde se utiliza la energía eléctrica para transformar este material. Bien, ahí tenemos algunos generadores y receptores de esta energía eléctrica. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.